Vía Pública. 11 de la noche en punto en esta jornada de día lunes, la última semana de enero, partiendo este año 2026. Pero antes de comenzar el programa, quiero enviarle un gran abrazo cariñoso a toda la gente del sur de Chile, de Ñuble, de la región del Biobío, donde pudimos compartir durante la semana pasada en medio del dolor. Gracias a todos por el cariño con el equipo de Televisión Nacional de Chile. Gracias también por la solidaridad, por querernos entregar todo cuando ellos no tenían absolutamente nada. Lo mejor para lo que viene, ojalá que pronto tengan más noticias sobre la reconstrucción y puedan recuperar en breve su vida cotidiana, que está absolutamente truncada producto de estos incendios. Ahora sí, comencemos con este Vía Pública, siempre mirando lo que pasa en tribunales, en la política, y hoy estuvimos desde muy temprano mirando lo que pasaba al interior del Centro de Justicia, porque el séptimo juzgado de garantía de Santiago determinó ampliar la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de cohecho reiterado y lavado de activos en el caso que se ha conocido como el de la muñeca bielorrusa. En la primera jornada de formalización, su defensa, encabezada por el abogado Jorge Valladares, solicitó declarar ilegal la detención. Sin embargo, la petición fue rechazada por el tribunal. En sus alegatos, el Ministerio Público expuso cómo Ángela Vivanco, junto a su pareja Gonzalo Miqueles, que también cumple pena de prisión preventiva, habrían recibido cerca de 90 millones de pesos en sobornos, pagos que fueron realizados por representantes legales del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitech, una empresa que habría sido favorecida en un litigio presidido por la exministra. Tras la presentación de pruebas, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva para Ángela Vivanco, argumentando que la imputada representa un peligro para la sociedad y también para la investigación. A esta hora, ella está detenida al interior de la cárcel de San Joaquín. Este martes continuará la formalización con los alegatos de los querellantes y para este miércoles habrá un receso para que la defensa de Vivanco pueda acceder a la carpeta investigativa y preparar los alegatos. Ha sido la noticia del día, una noticia muy comentada además en nuestro país, en la política a nivel judicial. Pero vamos a comenzar con otro tema en vía pública que también nos alerta en medio del verano. Usted probablemente lo vio en el río Futaleufú, en el prístino río Futaleufú en el sur de Chile. Fueron detectados 4 turistas rusos andando nada menos que en motos de agua en un lugar donde no se puede tener nada a combustión. De eso y más vamos a conversar de inmediato con Verónica Pardo, la subsecretaria de Turismo. Bienvenida, subsecretaria. Por poder ampliar esta conversación. Bueno, lo primero, ¿qué le pasó cuando vio estas imágenes que se compartieron rápidamente a través de los celulares? Impactada estaba yo, veníamos volviendo de la feria más importante de turismo de España, donde justamente parte de lo que nosotros ofrecemos de manera permanente es cómo Chile es un destino de turismo y naturaleza. Nos ganamos el premio el Oscar del turismo el año pasado, tuvimos el Congreso ATA en Punta Arenas, más bien en Puerto Natales, con la mejor calificación en 4 años. O sea, estamos consolidando nuestro destino como destino naturaleza, destino aventura, que es la experiencia en la naturaleza, y me encuentro con este video. Llamé al director regional de Aysén, a la directora regional de los lagos y empezamos al tiro a recabar la información. Esto ya viernes en la tarde acá, allá era noche, y fue impactante. Y en ese momento nosotros ya empezamos a poner la alerta y supimos qué es lo que estaba empezando a hacerse con respecto al juzgado de policía local y con respecto a la Capitanía de Puerto, que hizo un trabajo espectacular con la Municipalidad de Futaleufú, porque los pilló in situ. Ya, ¿y los turistas rusos fueron expulsados de nuestro país o van a ser expulsados? ¿Se les canceló la visa, entiendo? Exactamente. Esos son el trámite posterior que hicimos, fue parte de la gestión, un buen trabajo de nuevo de actualización y de conversación con el director general de la PDI, con Servicio de Migraciones, y parte de lo que nosotros llevamos adelante fue: todo turista que entra al país está obligado a usar y respetar nuestras leyes. Y una ordenanza municipal es parte del marco legal y es por eso que se les cancela la visa y hoy día ya está en curso eso, 5 días y salen del país expulsados. ¿Y no se puede hacer algo más? Porque uno podría pensar que a lo mejor pagando una multa pecuniaria yéndose de Chile se acaba el problema para ellos. Pero cuando turistas chilenos han enfrentado problemas similares en el extranjero, no tienen que pagar multas, se quedan ahí enfrentando un proceso. Bueno, es parte y es muy buena la pregunta. Nosotros tenemos una institucionalidad que estamos mejorando en temas de turismo aventura justamente por este tipo de materias. Por un lado está esto, van a ir igual a juzgado de policía local, tienen una multa, van a toparse ahí probablemente la fecha, pero por otro lado, ¿qué va a pasar con la empresa en cuestión
también es otra de las interrogantes. Nosotros hoy día, y a propósito de esto, sin duda va a quedar una buena posta de cómo cada vez se valora más el destino naturaleza de nuestro país. Esto hace unos 6 años atrás no hubiera sido. El salto que se pegó hoy día de toda la ciudadanía defendiendo es lo que nos obliga a poner más ordenanza y aún más restricciones para que esto no siga ocurriendo, por un lado. Pero por otro lado, estamos en discusión del proyecto de ley de turismo aventura, que nos va a permitir también, con mayor institucionalidad para Senatur, con una fiscalización más fuerte, con multas más altas e inclusive llegar a cerrar y que no puedan nunca más operar empresas de este tipo. Ahora, es importante decir que estas empresas no tienen registro Senatur, no tienen registro de tour operador y no tienen autorización para estar trabajando en este país. Y desde su punto de vista, lo que conoce del caso, que ha sido bien publicitado en las últimas horas, ¿aquí hubo desidia de parte de los turistas o hubo más bien desinformación respecto a lo que se podía o no se podía hacer en Chile? Yo creo que... no tengo la información, pero yo tengo la sensación que hay una mirada de vamos a hacer lo que queremos con la plata que nosotros pagamos. Vamos al sur de Chile, total, nadie nos ve, algo así. Exactamente, vamos a un lugar que es espectacular y que mejor que si total pago la cantidad, porque la información que anda dando vuelta es que cada uno de esos turistas paga 20 millones de pesos por hacer algo de esa naturaleza. 20 millones de pesos, es como ir a la Antártica casi. Exactamente, claro. Es como ir a la Antártica. Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente... quienes pegan un viaje de ese recorrido, que no debe ser menos de 15 horas, más o menos, llegar acá, a esa altura, necesitan tener una experiencia tan potente o pagan tanto por eso que no están pensando en que se puede o que no se puede. No es que ellos hayan entrado, aquí hay otra arista que se va a ser investigada, no es que hayan entrado con las motos, sino que subcontratan a alguien acá para hacer esto. Entonces también hay una negligencia gigante en quién subcontrata estas motos. ¿Y quién debería cautelar acá? Porque a propósito del subcontratista, que era un guía chileno, que probablemente era el que entregó las motocicletas, le decía, yo no tengo nada que ver, a mí me arrendaron las motos nomás. O claro. sea, hacía el desentendido. ¿Quién es el que tiene que mirar y proteger nuestros ríos? ¿Es la autoridad marítima? ¿Son ustedes como autoridad de turismo? ¿Cada municipio vigila como puede? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy buena pregunta. Es la autoridad marítima. Ahora, Armada de Chile. La Armada de Chile, y es súper importante esa pregunta porque poca gente sabe, inclusive yo cuando pasé a ser subsecretaria empecé a conocer el mundo de la autoridad marítima y el capitán de puerto que hizo se articuló con el municipio. Chaitén, donde está la Capitanía de Puerto, de Futaleufú son 2 horas de viaje. Por lo tanto, la articulación fue con Carabineros y con la municipalidad para que cuando salieran del agua, a propósito de una denuncia, que es otro tema clave, una denuncia de una vecina que llama a Capitanía de Puerto y les dice, están en este momento en el río. Y gracias a eso, no fue que fuera el capitán, sino que entra Carabineros a hacer la función. Las aguas están custodiadas y tienen que ser vigiladas por Capitanía de Puerto, pero tenemos, por ejemplo, 19.000 kilómetros de ríos solamente y 26.000 si consideramos todos los islotes y todos los fiordos que tenemos. Entonces, necesitamos de tener un ojo puesto encima también de la ciudadanía, que sin duda los videos sirven para generar las alertas, pero lo que necesitamos es que sean denuncias concretas y llamadas telefónicas a Capitanía de Puerto, en este caso, que ve todo lo que tiene que ver con aguas. Y sobre todo los ríos de Chile hay normas, ordenanzas municipales, porque aquí lo que protegió y lo que transforma esto en un delito, en una infracción, una incivilidad, no sé cuál es el término exacto, es la ordenanza municipal de la Municipalidad de Futaleufú. Pero ¿qué pasa con otros ríos que atraviesan otros municipios? ¿Cada municipio tiene una propia ordenanza o en algunos ríos es legal pasar en moto de agua? Bueno, tal cual lo que usted dice, lo que hemos estado trabajando es cómo generamos estándares para todo un país cuando hablamos de destinos turísticos. También hay otra distinción ahí. No todos los destinos son turísticos. Cualquier destino, aunque sea hermoso, si no está desarrollado, nosotros desde la institucionalidad turística podemos entrar ahí. Y ahí por eso es tan clave la articulación con los territorios. Cuando un alcalde o alcaldesa quiere cuidar su territorio de una cierta manera, las ordenanzas municipales son clave. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Las municipalidades que tienen destinos turísticos estamos compartiendo esas ordenanzas de manera que puedan trabajarse. Por ejemplo, hoy día, Cochamó, que es un destino
que va a tener un parque, que uno de los nuevos destinos de escalada está trabajando una ordenanza municipal en la misma línea que tiene Futaleufú. No todos los ríos, no todos los lagos, de hecho hay lagos y muchos lagos que tienen y andan motos de agua. Por eso le digo que ha ido cambiando también las exigencias de las autoridades y de los territorios para con sus destinos de naturaleza. ¿Y cualquier persona puede manejar una moto de agua en un lago en nuestro país o hay que tener un carnet especial? La verdad que ese detalle yo no lo manejo, pero yo entiendo que no es cualquier persona la que puede usarlo, pero no tienen tampoco una licencia de conducir particular ni un curso que tengan que hacer específicamente. Claro, porque ahí no hay protección, no hay nada. Uno ve a la gente que está en traje de baño y andando. Exactamente, Eso es lo que se repite. así es. Y se repite y uno lo ve con jóvenes y con un montón de gente que probablemente no es un curso asociado a esto. Sí tiene que tener una licencia para que la moto funcione, pero no particularmente la persona que maneja la moto. Ya, además de esto que pasó en el río Futaleufú, nos sorprendimos hace un par de semanas o meses ya con el desierto florido, que también entran los vehículos, que son noticias todos los años. También en Torres del Paine ha habido gente que ha rayado con spray. En la isla de Pascua también han pasado cosas similares. Nos falta una ley como país que proteja todo Chile, de cordillera a mar, de norte a sur, el Chile insular, el Chile terrestre. Me gusta mucho cómo plantea una ley general. Déjeme darle dos marcos de acción que son relevantes. Durante este gobierno desarrollamos la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible. Por primera vez se desarrolla una estrategia donde participan 2.700 personas en todas las regiones del país y donde se habla de capital natural. No hablamos de recursos naturales, justamente porque sabemos que Chile, su principal atractivo es su naturaleza diversa. Este gran marco es el que nos ha permitido ir trabajando con las zonas de interés turístico. Hemos crecido mucho en zonas de interés turístico y en municipios turísticos. Cuando partimos nosotros en este periodo de gestión, había más o menos 6 municipios turísticos. Hoy día tenemos cerca de 60 municipios turísticos. ¿Qué significa esto? Alcaldes y alcaldesas que dicen, mi destino, o más bien, mi comuna quiero que sea un destino turístico, ¿cómo trabajo y avanzo para que así sea? Y ahí empieza la ordenanza. ¿Cuál es la ley marco que nos va a proteger ahora? La ley SVAP, que es el sistema de áreas silvestres protegidas, que nos va a permitir, por primera vez, que el turismo esté considerado dentro de las ordenanzas de los parques y que todas las concesiones tengan una consideración y una parte para el turismo. Por lo tanto, empieza a cuidarse como un todo la perspectiva turística dentro de los parques también. Ya, en lo administrativo, ¿estos ciudadanos rusos van a ser expulsados o enviados a la frontera cuándo? 5 días es el plazo máximo. Se les invita a salir y si no, se les va a buscar para sacarlo. Ah, ya, pero no es que lo tome Carabineros y los deje en la frontera. No funciona así el sistema. No funciona así. Se les invita a salir en estos 5 días, desde hoy día, o más bien ya mañana en la mañana temprano, corren 5 días. Hoy día fue el procedimiento administrativo que daba curso. 5 días se les invita a salir y luego, si eso no ocurre, se los saca y se los lleva para afuera. Ya, la llevo a otro punto del país. Vamos viajando desde el sur. Futaleufú es precioso al lado del lago Yelcho, cerca de Chaitén, una zona que conocí mucho para el volcán Chaitén, el 2008. Sí. Futaleufú, un paisaje, por Dios, no lo olvidé nunca. Oiga, pero la quiero hacer viajar por Chile y llevarla a la zona que está siendo afectada por los incendios de Ñuble, la región del Biobío. ¿Qué impacto turístico está teniendo todo esto? Donde hay zonas devastadas que eran muy turísticas, como Punta de Parra, por ejemplo, como el sector del Irquén, pero también hay mucha gente que le da miedo viajar al sur de Chile porque puede activarse un incendio. Sí, a ver, varios puntos ahí y le agradezco mucho la pregunta porque cuando pasan emergencias de este tipo, una de las emergencias a los 3 o 4 días o una semana después es trabajar para que el destino no se caiga, tal cual lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque empiezan a estar las cancelaciones. ¿Qué pasa si comienza un incendio? ¿Qué pasa si el lugar no es bueno? ¿Qué pasa? Y un montón de alternativas. Que fue lo mismo que nos pasó para cuando se hablaba de los incendios en Valparaíso. Se cayeron todas las reservas para la comuna de Valparaíso, cuando en realidad fue terrible el mega incendio, ahora no tocaba el destino turístico que era la costa. Lo mismo está pasando acá. Vamos a empezar un trabajo ahora, justamente ayer tuve conversación con el subsecretario Enlace de Bienes Nacionales, que está allá en Ñuble, con el Ceremi, luego de que ya empieza todo el trabajo de terreno de levantamiento de fichas FIBE, de cómo se está haciendo el diagnóstico, cuántos son el catastro los que están afectados, empieza entonces un trabajo también con el GEDENA, que el jefe de la Defensa Nacional, para que empiece a acotarse cuál es el destino específico en que está siendo afectado como destino. Y a la vez se pueda también levantar algunas alertas que son relevantes. Por ejemplo, si uno entra
y quiero ir a Lirquén. Lirquén tiene un lugar muy conocido gastronómico, en Lirquén. Saber si puedo llegar o no, pero las alertas de los Google Maps o Maps es incendio, atención, peligro en la vía, hace que decaiga también. Entonces, hay un trabajo que hacer con los aplicativos de todos los mapas, hay un trabajo que hacer comunicacional, ya estamos trabajando en eso, en términos de que no es todo el destino el que está sin posibilidades de atender, sino que es destino específico, y además vamos a empezar con campaña, y hay una invitación justamente de prepararse para la vendimia que va a tener Quillón, por ejemplo, que es en abril, adelantar compra de esas compra de vendimia para ayudar también con fondos a la municipalidad y posicionar cuáles son las partes del destino que sí están activas. Estamos empezando a hacer ese trabajo, pero eso solo se puede hacer una vez que ya no existe la catástrofe en sí y ya hay espacios despejados para que las vías de acceso sean accesibles, valga la redundancia, y junto con aquello también saber cuánto efectivamente es lo gastronómico o lo de hotelería que está caído o no está caído. Sí, yo le diría que es harto, que estuve ahí caminando en Lirquén y se ve que decía empanada de marisco, hostal, alojamiento, no sé, trekking para ciertos lugares, y está todo absolutamente quemado. ¿Hay algún instrumental específico desde la Subsecretaría de Turismo o todo esto depende finalmente de la ficha FIBE, que es la ficha principal para todas las ayudas del Estado? El turismo lo que hace en general es en herramientas poder, luego de que ya empieza, no es la reconstrucción, cuando ya está un poco ordenado, todos los fondos que tenemos de turismo interno, eso se entiende como vacaciones tercera edad, vacaciones familiares, giras de estudio, se destinan con más fuerza a los lugares que tienen mayor necesidad para que este fondo que ellos generan en general solamente en verano puedan compensarse con mayores ventas de vacaciones en otra época del año. Ese es el fondo que destina Cernatur y, en el fondo, la industria del turismo del Estado hacia esos territorios. Pero eso no es ahora, eso empieza después. Eso es una vez que superemos la emergencia. Una vez que superemos la emergencia. Quienes tienen las fuentes de financiamiento para estos momentos son mis primos hermanos. Cuando digo primo hermano, dentro del Ministerio de Economía está Corfo y está Cercotec. Son ellos, nosotros trabajamos... Cernapesca y tiene harta pega también. Cernapesca también tiene harta pega. Otra de las primos hermanos que nosotros tenemos, ¿no? La Subsecretaría de Economía, dentro de la Subsecretaría de Economía está Corfo y está Cercotec, y dentro de la Subsecretaría de Pesca está Indespa, y con ellos se trabaja en los fondos directos para poder trabajar en el desarrollo tanto de los materiales que se requieren o la reconstrucción misma de los lugares afectados. Catastro no hay por ahora. ¿De cuánto catastro se está haciendo. Ya. Todavía no tenemos uno definitivo. Ya, porque Tomé está bien afectado también. O sea, se habla de Punta de Parra, pero la gente deja de ir a Tomé finalmente. Bueno, por eso mismo es tan relevante lo que yo le decía antes. Cómo levantamos y cómo empezamos a dar cuenta cuáles son los destinos, porque Dichato pasa lo mismo. O sea, la gente puede no querer ir a Dichato, puede no querer ir a Tomé porque tiene que pasar por Lirquén. O por el humo. O por el humo, o porque cree que también están afectados. Por eso lo que estamos haciendo ahora es el levantamiento de cuáles son los destinos que están activos para que página Chile es Tuyo, que es la página donde promocionamos, podamos poner en valor esos destinos y nos permita que no pierdan todo el verano, porque además muchos de ellos hacían todo su ingreso o gran parte de su ingreso en este periodo. Sigamos trepando por Chile. Vamos a la zona central, norte chico, entre la región de Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar. Estamos terminando ya el mes de enero. Se fue así el 2026, entre tantas cosas que han pasado. ¿Se puede hacer ya un balance de este primer mes del año? ¿Fue bueno para el turismo o no? Sí, fue bueno para el turismo. Primero, el balance final del año pasado, llegamos a 5.800.000 turistas, más o menos, no tengo el detalle. ¿Y eso es harto? ¿Sí? Eso es harto, seguimos creciendo. El año 2025, lo del 2024 fueron 5.250.000 turistas y subimos a 5.800.000. ¿Mejor que prepandemia ya? Mejor, hace rato mejor que prepandemia. O sea, 2024 ya superamos 2019 y inicio de 2025 ya vimos que la curva seguía creciendo y lo que nos permite decir profundizamos en la cantidad de turistas. Y ahí déjeme contarle algo que es muy relevante. A cifras de 2024, nosotros teníamos 2 millones más de turistas que Perú, 1,5 millones menos que Brasil y 1 millón menos que Colombia.
¿Qué quiero decir con esto? Que Chile se ha consolidado como un tremendo destino turístico. Un porcentaje importante, sin duda, son argentinos, pero otro porcentaje importante que hemos ido avanzando en terreno. Pasamos de 3 conectividades a 12, de 3 estados a 7 estados y de 4 vuelos a llegar hasta 12 vuelos con Brasil. Brasil llegó casi a 850.000 turistas. De hecho, en la Feria Fitur, parte de mi conversación con el ministro de Brasil era que ellos están en deuda con nosotros porque nosotros les mandamos la misma cantidad de chilenos a Brasil que la cantidad de brasileños que ellos nos mandan para acá. Ahora, para nosotros ha sido muy importante. Ya, pero ¿este enero ha sido de turismo interno, de chilenos moviéndose por Chile, o ha vivido el turismo del argentino, del brasileño? Ha vivido también el turismo del argentino y el brasilero. Ahora, la pendiente exponencial que traía el año pasado los argentinos ha caído un poco. No significa que estamos en crisis con respecto a argentinos, significa que volvimos a la curva con que veníamos antes, que a un crecimiento normal. ¿Y eso a qué factor lo atribuyen? Porque, bueno, el tema del dólar, que ahora bajó esta semana, pero también han habido incivilidades, ha habido robos que incluso han sido alertadas en la televisión argentina, denunciando que haya cuidado cuando se viene a Viña, sobre todo, o Reñaca. Sí, tal cual. Yo creo que eso puede influir, pero no es eso lo que más influye. Lo que más influye son las condiciones internas de Argentina que han cambiado. Primero, cuando venían argentinos, una de las razones principales que venían, más o menos, la mitad venía por compra, la otra mitad venía verano. Hay 3 tipos de turista argentino. El que viene siempre a veranear a Chile, que aumentó, pero el que la Pampa le queda mucho más cerca, el Pacífico que el Atlántico. Después, el que viene a conocer Chile, que más bien son los que están hacia el Atlántico, y ellos eligen conocer Chile. Y todo el grupo de compras. El grupo de compras fue el que se puso exponencialmente, creció muchísimo. Y el de playa creció un poco. Y eso hizo una mezcla entre los dos. Que hayan sido efectivamente algunos casos de tensión o de robo no fue lo que más bajó. Lo que más bajó en algún momento, inclusive nos volvieron a preguntar si eso afectaba en un par de entrevistas que me hicieron de Argentina, en algún momento fue el miedo de que iban a ser por el problema que hubo entre Chile y Argentina por partidos de fútbol. Eso hubo una pequeña caída en ese momento y fueron varias preguntas que me hicieron si es que iban a ser atacados casi en la calle y les dijimos que estaba absolutamente subsanado. Nos ven en Argentina, así que aprovecha a través de TV Chile. Absolutamente subsanado. Aquí queremos mucho a los argentinos y yo los digo permanentemente. Ahora, lo que sí afectó es que las condiciones internas de Argentina, antes podían llegar y comprar mucho, irse, hubo más restricciones allá para salir y traer cualquier cosa de vuelta. Ya, pero de todas maneras, Chile por ahora en enero tiene, frase cliché, cuentas alegres en hotelería, por ejemplo, y en gastronomía. Sí, bueno, tenemos que aislar todo el efecto Bio Ñuble que va a ser alto, pero sí. ¿Y qué proyección se hace para febrero? ¿Es mejor mes que enero? El febrero es más mes de turismo interno. Entonces, lo que viene ahora es más movimiento de chilenos y chilenas por Chile. Es mucho más fuerte. Enero es mucha más llegada de internacionales al país. Febrero es más turismo interno, pero sí, vamos a seguir creciendo. Tenemos buenas tasas de crecimiento. Ya íbamos como en un 10% más, entonces estamos súper contentos con cómo está avanzando el turismo. ¿Y ese turismo de febrero interno es desde y hacia Santiago? ¿Viene gente también aquí a la capital a veranear? Sí, con viene el calor gente, que hace yo no vendría, pero la gente le gusta igual. Viene gente a conocer Santiago porque Santiago en verano es muy agradable. El calor yo creo que, esperemos, que estuvo solo concentrado en enero, que estuvo muy fuerte, pero viene mucha gente a conocer sin duda centros comerciales, eso es muy llamativo. Viene gente a conocer y va a estar inaugurado, no sé cuándo, pero los teleféricos nuevos llegan mucho acá. También a poder conocer Buinzó y todo tipo de parque de atracciones de niños. Y mucho teatro, hay muchos centros culturales, entonces la gente aprovecha de venir a Santiago cuando no hay mucha gente acá. Los lugares turísticos llaman mucho la atención. El mercado urbano Tobalaba, que es un polo hoy día espectacular y muy bonito además, porque la torre de Costanera Center, que es el gran lugar donde se van a sacar fotos, hoy día hay un juego muy entretenido porque desde, en el fondo, la terraza del MUT se sacan la foto con el Costanera Center detrás. Entonces, ese espacio está siendo un espacio de mucho atractivo turístico también para chilenos y chilenas. Junto con el mercado París-Londres, que este fin de semana, aprovecho a contarle, van a tener de nuevo una feria que ha sido un éxito espectacular del gobierno de Santiago, que es recuperar el centro de Santiago. Sí,
Venden de todo, hay antigüedades, Venden de libros, todo, hay artesanía, antigüedad, hasta cerveza hay. y hay canto, hay música, Sí. se ha abierto un par de galerías de arte ahí, se ha recuperado ese territorio con mucha fuerza. Ya, ¿y el sur de Chile cómo está? O la zona más extrema, hablo de la región de Aysén, la Patagonia, la región de Magallanes, ¿es solo para los extranjeros? ¿Está prohibitivo en cuanto a los precios de ir a las Torres del Paine, por ejemplo? Me encanta su pregunta, está prohibitivo si yo lo pido ahora y lo planifico ahora. Si yo lo planifico con tiempo no es prohibitivo. Ya, Y pero yo, si hoy día le digo, vamos a las Torres del Paine el sí. sábado, imposible Además no van a pagarlo, encontrar, ya. además no van a encontrar porque se vende con mucha diferencia, se vende muy planificado, podría encontrar algo. Ahí, bueno, dar algunos datos. De nuevo, la página Chile es Tuyo es relevante. Mucha gente piensa que solamente hay que ir a hoteles y hay hostales. Los hostales son clave porque no es menor hotelería, sino que es mayor espacios compartidos. Uno puede cocinar o tiene salas comunes donde sentarse y tiene piezas que son más chicas o puede tener piezas compartidas y eso permite que también uno pueda recorrer Punta Arenas, Puerto Natales en estas fechas que pueden ser más caras, que efectivamente son más caras. Ahora, Aysén tiene una oferta que es muy buena, la carretera austral, una de las 5 mejores del mundo, y usted que conoce mucho Londres, la misma BBC de Londres, lo ha dicho, una de las 5 más bonitas del mundo. Entonces, si alguien quiere realmente conocer esta naturaleza, la Patagonia chilena, que no sabemos que se llama Patagonia, efectivamente Aysén tiene una oferta que es tan maravillosa como la naturaleza de Torres del Paine. Lo que pasa es que es menos conocida, pero está Catedrales del Mármol, está Cerro Castillo, que fue además nombrado uno de los parques, el primer parque verde reconocido a nivel internacional. Entonces tenemos mucha oferta, pero podemos ir más al sur. O sea, ni siquiera necesito llegar ahí. Alto Biobío, Ralco es espectacular, no tiene glaciar, pero es maravilloso. También yo tengo de Maule a la cordillera, todo lo que es Valle de las Trancas, es espectacular. San Fabián de Alico, maravilloso. Estoy dando lugares que vale la pena. Tierra de Nicanor Parra. Tal cual. Sí. Oiga, y el norte de Chile, no quiero dejar fuera de este viaje mental que hemos hecho. Me parece maravilloso. ¿La gente va solamente a San Pedro de Atacama? ¿Esa es como la estrella del norte grande de nuestro país? ¿O la gente igual va a Arica, a Iquique en esta temporada? Mire, déjeme contarle, fue a promocionar Iquique por una razón muy relevante a la Fitur España, el alcalde de Iquique, el alcalde Soria. ¿Por qué? Porque desarrolló el mejor gimnasio abierto al aire libre. Tiene sus canchas de baby fútbol o de fútbol playa más bien, de vóley playa, de tenis playa, rugby playa inclusive, y es parte hoy día y presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Deportivo. ¿Por qué le comento esto? Porque las playas de nuestro norte son espectaculares. Estuve hace 3 semanas en Mejillones. Entramos bahía adentro por Mejillones, aparte de conocer un pez que se llama el monito, que saltaba por detrás de nosotros, y ver fauna espectacular. Las playas ahí son realmente un lujo y tibias el agua. La gente no cree eso, pero efectivamente es así. Nuestro norte es muy conocido, tal cual como usted dice, por San Pedro de Atacama, pero ahora, el próximo fin de semana, el carnaval La Fuerza del Sol. Es maravilloso el carnaval altiplánico, vale la pena ir a verlo, por ejemplo. Y también hoy día tenemos una oferta en la región de Atacama de escalada y de caminata, sin duda, los Ojos del Salao, es el cerro más alto que nosotros tenemos, pero de caminatas cerca de salares, flamencos también hay allá. Precioso. Tenemos los observatorios. Bueno, los observatorios, lo que más vende de nuestro norte es el astroturismo. 70% de la capacidad astronómica del planeta está en esas regiones y mirar esos cielos, por algo sorprendieron tanto a nuestra querida Gabriela Mistral. Sí, no, y es de verdad, yo fui el año pasado a hacer un reportaje y de verdad que uno se tira de espalda así a mirar en la noche, a las, no sé, 12 de la noche, todo oscuro. Y es maravilloso, no tiene nada que ver con la vista de las estrellas y de los planetas que uno tiene acá en Santiago o en otra parte de Chile. Es como maravilloso. Sí. Es maravilloso y además, bueno, varios juegos ahí que son hermosos porque está Vicuña, pero está muchos pueblos que están certificados por Starlight, que justamente han hecho un juego de bajar las luminarias para poder aprovechar, y los hoteles, muchos de ellos ya no tienen televisión, justamente para invitar a mirar las estrellas. Y no hay señal de celular, que es lo mejor. Es maravilloso, uno agradece cuando eso ocurre porque efectivamente cada día más la gente lo que quiere es conectarse con la naturaleza. Ahora,
Otra oferta que tenemos ahí que es maravillosa es los vilos, pichidangui, porque hay mucho de conexión también, lo que fue en algún momento el Valle del Elqui, que también es maravilloso y que tiene toda la oferta de piscos que están ahí, está también un poquitito más al sur, al inicio de la región de Coquimbo, los vilos, y ahí tenemos, ya pasó, pero la gran carbonada de loco, que es fantástica de la región, esta Bahía Inglesa. Algunos prepárense para julio, que hay fiesta de época y se visten a la usanza de cuando partió el primer tren, por ejemplo. Pero ahí hay una oferta que es muy buena, con yoga, con conexión con cuarzo, camas de cuarzo, y en ese valle de Quilimarí. Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, gracias por estar esta noche en Vía Pública, por ayudarnos a entender lo que está pasando, hacer balance y varias cositas del turismo que siempre es atractivo en esta época. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Y vamos a continuar con una interesante entrevista que tiene mucho que ver con este libro que acaba de salir al mercado. Se llama El horror enmascarado, la doble vida de los agentes de la DINA, un libro de casi 400 páginas de excelente pluma, con mucha investigación, con muchos entrevistados, jueces, torturadores, también muchas víctimas que entregan por primera vez su testimonio. Estamos acá en el estudio con el autor Rodrigo Cid Santos, colega además aquí de Televisión Nacional de Chile. Bienvenido, Rodrigo. Davor, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo y en el programa Vía Pública. ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Por qué sentiste que ahora había que recopilar estas historias que por años uno las ha tenido en el radar, pero que aquí por primera vez se cuentan en profundidad? En algún momento, a fines del 2024, llegó a mis manos el libro que escribieron las hermanas Prats, Angélica, Cecilia y Sofía, donde cuentan su periplo de 50 años por la búsqueda de verdad, justicia y reparación, donde está presente la mano de la DINA en ese crimen que terminó con la vida del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cadver, y también la mano de Manuel Contreras, como quien ordenó el crimen. Y ahí comienzo a darme cuenta que faltaban algunas dimensiones de este personaje que había que conocer para entender más en profundidad lo que había ocurrido. Y comienzo primero investigando a Manuel Contreras, porque además en agosto del año pasado se cumplían 10 años de su muerte. Y comienzo una investigación revisando expedientes, haciendo entrevistas, su círculo cercano. Y ahí voy descubriendo otros personajes que formaron parte de este andamiaje, de este aparataje que sembró el terror en la población, en particular en los primeros años de la dictadura. Pero, Rodrigo, Manuel Contreras es el hilo conductor en cada uno de los capítulos prácticamente de todo el libro. ¿Por qué lo elegiste a él como la figura para contar esta historia? De alguna forma, Manuel Contreras, a mi juicio, encarna el rostro del mal en aquella época. ¿Y por qué se llama el horror enmascarado? Porque era una máscara para actuar en secuestros, en torturas contra personas, pero llevar en apariencia una vida completamente normal. Él también era abuelito, tú cuentas allí que era suegro de un militar, que le llevaba una botella de whisky, que era muy amoroso de alguna manera. Exactamente, sí. Entonces este personaje tenía estas dimensiones que eran poco conocidas y que valía la pena investigarlo para saber más, porque de esa forma se puede entender lo ocurrido. Uno de los testimonios que tú recoges ahí es la voz y la visión del hijo de Manuel Contreras Valdebenito, que murió hace muy poco tiempo, que tú alcanzaste a entrevistar y te entrega varias luces de cómo era su papá. ¿Cómo era Manuel Contreras como padre? ¿Qué significó para él, además, ser el hijo de un torturador, de una persona tan abominable como el Mamo Contreras? Claro, Manuel Contreras Valdebenito murió pocos meses después de esa entrevista y por primera vez marcó cierta distancia con su padre, reconoce algunos delitos, como la tortura, y cómo se muestra también la vida familiar. Por lo tanto, fue muy interesante esa conversación, porque él muere con diferencia de 10 años respecto de su padre, que es la pena en Chile para el delito de homicidio. ¿Mueca del destino? No lo sabemos, pero contó bastantes detalles de la vida familiar que permiten entender mejor al personaje, en definitiva. Yeah. Rodrigo, tú en el libro, hablas de Manuel Contreras, pero también de otras personas que son emblemáticos en la historia de los derechos humanos en nuestro país, como Michael Townley, como Miguel Krasnov y con otros que integraron las cúpulas principalmente de la DINA. ¿Cómo estas personas llegaron a convertirse en torturadores? ¿Qué les pasaba por la cabeza para ser reclutados con tanta facilidad por este organismo y intentar matar todos los días prácticamente a personas en la parrilla, que tú lo relatas ahí en varias páginas, y después tener una vida o intentar tener una vida normal? Había varios perfiles. En primer lugar, los oficiales que formaron parte de organismos como la DINA fueron escogidos con pinzas por Manuel Contreras. Los envió a las escuelas de las Américas a hacer cursos de contrainsurgencia, de guerrilla urbana, pero después hubo una segunda selección de suboficiales que venían de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que era una selección bastante residual. Los comandantes de los regimientos y las unidades militares, ¿a quién enviaban? No a la mejor gente. Mandaban a quienes estaban en lista 3, en lista 4, al alcohólico, al peleador, y eso fue lo que formó la DINA. Una segunda línea bastante residual, junto a algunos que habrían cometido delitos en cualquier contexto, como Osvaldo Romomena.
Así que se conforman diversos perfiles de estas personas que formaron parte de organismos como la DINA. ¿Por qué lo hicieron? Algunos motivados por obediencia ciega, otros con fines de escalar posiciones, demostrar de esa forma una lealtad a toda prueba, y otros por cuestiones bastante más banales como enriquecimiento personal, y eso explica que a las víctimas muchas veces les quitaban todo lo que podían, les robaban todas sus pertenencias, no les bastaba con secuestrar, con torturar y hacer desaparecer, sino que además se apropiaban incluso del patrimonio de las víctimas, porque había distintos perfiles que respondían también a distintos intereses que movilizaban en definitiva a esta gente, pero todos tienen en común el rasgo de aparentar una vida normal. Buenos vecinos, buenos padres de familia, apoderados de curso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien se pueda desdoblar de esa manera? Y es lo que uno trata de explicar en este libro con entrevistas a académicos, expertos en psiquiatría, psicología, peritaje forense. Me interesó mucho las pericias forenses que se le hicieron a estos victimarios, porque ahí uno puede entender que además no estamos hablando de monstruos. Eran personas comunes y corrientes que cometieron los delitos más graves que se pueden cometer bajo el amparo del Estado, pero llevando una vida en apariencia completamente normal. Ya, pero en base a la entrevista uno se pregunta, y tú lo desarrollas también en el libro, ¿qué le pasa a esa persona que era una persona común y corriente, se convierte en torturador y comienza a ver al otro, al torturado, a la víctima, al asesinado, al desaparecido, al día de hoy como una cosa, donde ya no le importa esta persona que tiene al frente? ¿Qué pasa por su cabeza? Porque las víctimas terminaban desalmadas porque les quitaban el alma, les quitaban todo rasgo de humanidad. Entonces es mucho más fácil atacar a alguien, hacerle daño a alguien, quitarle la vida a alguien si uno lo ve como una causa. Si no tiene identidad, si no tiene nombre, si no se conoce en la familia. Por lo tanto, mucho más fácil actuar de esa manera. ¿Y cómo lo lograban? Bueno, desprendiéndose de cualquier tipo de código moral, código ético. Era algo donde, en definitiva, estaba todo permitido. ¿Quién ilustra la portada del libro? Si nos puedes dar un poquito de contexto, porque ahí se ve un Mamo Contreras sonriente sin el uniforme militar. La historia de la portada, me voy a acercar un poco al video wall. Bueno, Manuel Contreras, ya lo conocemos, él fue el director de la DINA. Cosa extraña porque la DINA en su creación tenía que ser dirigida por un alto oficial, un general de ejército. Sin embargo, Contreras era un coronel y le termina dando órdenes a todas las instituciones de las Fuerzas Armadas. Nadie le decía que no a Manuel Contreras. A su lado, Adriana Rivas González, la Chani, ella era su secretaria y hoy día sigue detenida en Australia a la espera de un largo ya extenso proceso de extradición a petición de Chile para que responda. ¿Por qué? Por crímenes cometidos en el cuartel Simón Bolívar, donde operaba la Brigada Lautaro, que además de brindarle protección a Contreras y a su familia, cometía los delitos más atroces. Ahí, por ejemplo, se aniquiló, se exterminó a la dirección clandestina del Partido Comunista. Y la novedad de esta fotografía, o la característica de esta fotografía, es que uno podría pensar que se trata de cualquier reunión social, de dos personas que están sonriendo. Incluso la combinación de los colores, sí, parece que se hubiesen puesto de acuerdo. De alguna forma eso representa la máscara. Una reunión social cualquiera, pero detrás de eso estaban los horrores cometidos en el cuartel Simón Bolívar, donde las mujeres se hacían pasar todas por secretarias, eso es lo que indican los testimonios, pero en realidad tuvieron participación directa en interrogatorios, sesiones de tortura y exterminio de personas. Y el Mamo Contreras y la DINA reclutó a muchas mujeres, algunas de ellas se reconvirtieron y vendieron a sus compañeros. Tú cuentas ahí la historia de Mario Aguilera, que trabajó con nosotros acá en TVN, que es tremenda, y a él lo traicionó una compañera. Bueno, de alguna forma Manuel Contreras sabía que las mujeres le iban a ser de utilidad y muy temprano formó el escalafón femenino de la DINA, y quien estuvo a cargo de la formación de todas estas mujeres se hicieron llamados incluso a través de medios de comunicación para participar de un nuevo organismo. Quien fue la formadora fue Ingrid Olderock, la llamada mujer de los perros, que tenía como característica, un rasgo distintivo, que adiestraba a un animal, a un perro, para violentar sexualmente a las personas detenidas en los cuarteles, como José Domingo Cañas en particular, y también el que está en Irán con 2 plátanos, estaba en aquella época, la venda sexy. Ingrid Olderock formó a Adriana Rivas y a varias otras mujeres, porque además en la DINA se formaron relaciones entre los agentes. Varios contrajeron matrimonio, formaron familias, iban de luna de miel. O sea, era todo parte de la vida cotidiana muy
marcada también por la labor en los organismos de seguridad, en este caso de la DINA. Ya, de todo lo que pudiste recopilar, que hay muchas entrevistas y fallos judiciales también en este libro, ¿qué es lo que más te llamó la atención y te sorprendió, que no conocías siendo un periodista experimentado del mundo judicial, de tribunales? Por esa misma trayectoria de reporteo en tribunales, uno conoce el marco general de estas historias, ¿cierto? De los casos emblemáticos, uno sabe los mecanismos con los que se operó, la tortura, la desaparición forzada, pero al comenzar a revisar expedientes, revisé más de 120, 130 causas, uno no termina de sorprenderse por los métodos utilizados y darse cuenta que al final, en muchos casos, esto terminó siendo delincuencia pura y dura para beneficio de los agentes, pero todo bajo el amparo del Estado. Una de las historias que yo he relatado es la de un militante del MIR, Agustín Reyes, detenido por Osvaldo Romo y Vázquez Zapata el Troglo. Lo detienen y Romo llamaba por teléfono a la madre de esta persona que estaba detenida para decirle que iban a llevar a su hijo a la casa familiar para que lo pudiera ver. Uno diría un gesto de cierta humanidad respecto de una madre, y no. Le decía, pero para eso usted nos tiene un pollo asado con 6 botellitas pequeñas de Coca-Cola, una botella de pisco, y vamos a llevar a su hijo, a Agustín, para que pueda estar con él. Y la madre, bueno, ¿qué iba a hacer? Con tal de ver a su hijo, les preparaba a los agentes, llegaban 4 o 5, todos armados, ingresaban a la casa, se sentaban a la mesa familiar, comían, tomaban, veían partidos de fútbol, partidos de Colo-Colo, se dice en esa época, mientras la familia estaba con este detenido que estaba muy maltratado, lo bañaba, le cambiaba la ropa. O sea, uno se da cuenta del nivel de perversidad que se alcanzó en esos años, que uno, la verdad, aunque ha conocido el marco general de estas historias, no deja de sorprenderse. Y un poco la justificación del libro, yo creo que es necesario conocer estas historias, porque hoy día se levantan algunas voces que hablan de impunidad de forma abierta o encubierta, y también posible otorgamiento de beneficios carcelarios. Bueno, acá queda bastante claro de quiénes estamos hablando y por qué están presos. Porque hay que señalar que los delitos de lesa humanidad son los crímenes más graves que se pueden cometer, porque se cometen al amparo del Estado, con planificación, con jerarquía y con recursos públicos. O sea, no estamos hablando de delitos comunes. Por eso yo creo que es importante que estos temas se debatan, y este libro pretende entregar antecedentes a esa conversación que creo yo es necesaria. Rodrigo, a propósito de militares presos, tú relatas ahí en el libro tu incursión, varias incursiones en Punta Peuco. ¿Cómo fue para ti como periodista traspasar el umbral, el dintel de esa cárcel y encontrarte con personas que tú lograbas identificar que son protagonistas también de otras historias, como torturadores, como cómplices, como acusados de que hoy día tienen pactos de silencio y todo aquello? Fue muy impresionante porque eran personajes que uno lo veía transitar por el Palacio de los Tribunales cuando iban a prestar alguna declaración, a notificarse de un auto de procesamiento. Entonces uno veía rostros más o menos familiares, pero ahora envejecidos por el paso natural del tiempo. En la cárcel de Colina 1 hay un pabellón que se llama Asistir. No había tenido la oportunidad de ingresar, logré hacerlo allá por mayo del año pasado. Y hay cerca de 200 internos, algunos de avanzada edad, en un espacio que fue habilitado para cerca de 70, 80 internos. Hay una sobrepoblación evidente, hay camas ubicadas donde antes había salas de estar, un módulo que luce limpio, ordenado, como te digo, con clara sobrepoblación. Y algo común es que persiste la negación absoluta de los crímenes, de no reconocer la participación, de no mostrar arrepentimiento, y sí quejarse mucho de que sus instituciones los han abandonado. Los dejaron botados, en el fondo. Ese es un discurso que se repite mucho en todos estos internos, y que también la sociedad los desprecia, que la política los desprecia, que la justicia les ha dado la espalda, que la prensa les ha dado la espalda. Básicamente son quejas de ese tenor, pero reconocimiento de los crímenes cometidos, de la participación, colaboración efectiva con la justicia, de eso uno no escucha una palabra. ¿Y ves esperanza de parte de ellos de que puedan salir, a propósito de que hay un nuevo cambio en el ciclo político y una de las cosas que está sobre la mesa es un eventual indulto a algunas personas mayores de edad? Algunos dirigentes políticos han ido a visitar a estos presos, a Punta Peuco y también a la cárcel de Colina. Les han dado cierta expectativa, o por lo menos lo han escuchado con las peticiones que ellos tienen. Ellos esperan algún tipo de salida, especialmente para aquellos que son de edad más avanzada. Pero también ven difícil
que la sociedad en su conjunto pueda estar de acuerdo con esto. Ellos, y uno de los internos lo dijo, se sienten el pato de la boda de la dictadura, que son los 400, poco más los que están hoy día privados de libertad, que están pagando las culpas de ese periodo y que se sienten abandonados, como te decía, por sus respectivas instituciones. Rodrigo, antes de despedir la entrevista, me gustó mucho el detalle que tienes allí con varios abogados emblemáticos de derechos humanos y también con algunos jueces que fueron emblemáticos también en ciertas causas, como el ministro Adolfo Bañados, que tú lo pudiste entrevistar. ¿Cómo fue para ellos también la experiencia de investigar bajo presión en medio de la transición política de nuestro país, que sabemos no fue fácil? No, en particular el juez Bañados y también Milton Juica. Milton Juica también está en el libro. Les tocó investigar en años difíciles. En los años 90 se investigaron muy pocas causas de derechos humanos. El caso del homicidio de Orlando Letelier, el caso de Gollados que le tocó a Milton Juica. Por lo tanto, en esa época había muchas presiones. Era muy difícil avanzar. Eran años de la justicia a la medida de lo posible. Posteriormente se comenzaron a acelerar los procesos recién a comienzos de la década del 2000, cuando se nombraron jueces y ministros en visitas especiales. Pero antes las causas en su gran mayoría cayeron en un prolongado letargo que explica que luego de 30 años de impunidad en tribunales, hoy día tengamos victimarios de tan avanzada edad y también víctimas, sobrevivientes y familiares que han ido desapareciendo. Y con eso también va desapareciendo parte de la historia que este libro pretende de alguna manera rescatar para abrir una conversación que yo creo que es necesaria porque trasciende lo jurídico, se enlaza con lo político y también con lo ético, porque se interpela directamente al Estado por su responsabilidad en la promoción de los derechos humanos. Y en tu experiencia, Rodrigo, como periodista de tribunales y escribiendo también este libro que tiene letras de mucho dolor, ¿sientes que el país va a poder cerrar este capítulo en algún momento? Mientras la memoria continúe en disputa, mientras se levanten voces de cierta impunidad en esa dirección, por lo menos, yo creo que va a ser difícil. Siento yo que por la gravedad de los delitos cometidos es muy complejo, pero en todo caso es en el Parlamento donde estos temas tienen que resolverse en definitiva. Uno esperaría que se pueda escuchar a todos quienes son parte de lo ocurrido, victimarios, pero también víctimas, familias y sobrevivientes. Rodrigo Cid Santos, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública, felicitaciones por este tremendo trabajo. Hay mucho trabajo, mucha investigación, entrevista, un libro de memoria de verdad que se puede leer ahora o en 10 años más porque es un trozo importante y doloroso de nuestro país. Así que gracias por venir. Muy bien, Daur, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en Vía Pública. Y aprovecho los saludos a Puerto Natales, que nos ven harto desde allá. Puerto Natales, por supuesto, también a la región de Magallanes, así que muy contento, espero pronto estar por allá y poder compartir con los coterráneos y firmar algunos libros y compartir algunas historias. Eso. No. Felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias. Y nosotros vamos a la pausa en Vía Pública. Enseguida estamos de regreso aquí en Canal 24 Horas. No se vayan.